tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo y en directo. Esto es Tu Decisión 2026. ¿Cómo estamos, Ricardo? ¿Qué tal? Muy bien, Karina. Con la cuenta regresiva cada vez más cerca de las elecciones. 50 días nos separan del 12 de abril. A la vuelta de la esquina y, por supuesto, tenemos información electoral actualizada. Les contamos que más de 1 millón de peruanos en el exterior van a emitir su voto el próximo domingo 12 de abril. Así es, nuestros compatriotas en 65 países sufragarán en 2.509 mesas de votación en 216 locales en el mundo. Y hay información de Cancillería que queremos compartir con ustedes. Así es. El próximo 12 de abril será una fiesta para todos los peruanos. En el exterior, más de 1 millón de connacionales residentes en los 5 continentes podrán emitir su voto, pues desde la Cancillería se ha destinado a instalar 216 locales de votación en al menos 65 países. Es un número más o menos 1.200.000 peruanos habilitados para votar. Estimamos que es alrededor de 4.43. Comentábamos, Ricardo, que el volumen de votación desde el extranjero es importante. Recordemos en las últimas elecciones. ¿Qué? ¿Me excedí? Sí, creo que esta vez sí te pasaste. Así que mejor siéntate y armemos un presupuesto financiero. ¿Quién dijo eso? Mira tu laptop. Hay un cuadro de presupuesto esperándote para cuadrar tus finanzas. Y aquí apunto todo. Hasta el chicle. Descarga esta plantilla gratis en el link de la descripción. Para ti, que te gusta ahorrar. Y recuerda que puedes aprender de finanzas personales de manera sencilla con Financerios. Vamos a repasar parte de ese perfil que está publicado en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Carlos Ernesto Jaico Carranza tiene 58 años, nació en Ancash, en Santa Chimbote. En cuanto a estudios, ellos señalan abogado de la Universidad San Martín de Porres, grado de licenciado en Derecho, máster en Derecho por la University of Fribourg, MBA, Swiss Business School. Así es, en cuanto a su experiencia, gerente general de Alpasor, SAC, es abogado independiente. También trabajó en el despacho presidencial como secretario general, en el Congreso de la República ha sido asesor parlamentario y en la Universidad Tecnimilenio ha sido profesor de cátedra. Vamos a repasar entonces parte de ese plan de gobierno que también está publicado en la página del JNE en cuanto a la lucha anticorrupción. Ellos señalan sin inmunidad, sin secreto bancario, sin prescripción y con reforma total del Poder Judicial. En cuanto a seguridad ciudadana, proponen una seguridad total dividiendo a la policía, más inteligencia emocional y control real de las cárceles. Publicado en cuanto al tren trasandino conectando la Sierra de Puno a Cajamarca para reactivar economía y también empleo. En materia educativa proponen una escuela nueva, una nueva escuela, secundaria técnica, docentes mejor pagados y educación con ciencia y tecnología. Y en cuanto a empleo y emprendimiento, créditos a MIPES, compras estatales locales e industrialización para exportar. Así es, esos son los principales detalles. Vamos a invitar al doctor para que el doctor... ¿Cómo está? Candidato Jaico, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Por favor, tome asiento. Y mientras lo hace, le comentamos acerca de la dinámica del programa. Vamos a conversar en lo que nos queda de hora de 7 ítems, de los temas además que están publicados en cuanto a políticas públicas en ese plan de gobierno del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos 5 minutos para cada uno de ellos. Hay 2 preguntas de rigor que responderá durante 1 minuto, pero antes... Tenemos también un informe sobre su perfil tanto profesional como político, así que vamos a verlo. Carlos Ernesto Jaico Carranza nació en Chimbote, en la región Ancash, y hoy, con 58 años, busca llegar a la presidencia de la República y al Senado en las elecciones generales 2026. Abogado de profesión, se formó en la Universidad San Martín de Porres. Posteriormente, amplió estudios en Europa, donde obtuvo un grado de maestro en Derecho en la University of Fribourg. Y más adelante cursó un MBA en la Swiss Business School, consolidando una preparación académica con enfoque jurídico y empresarial. Su paso por el Estado lo llevó a ocupar uno de los cargos administrativos más sensibles del Ejecutivo. Fue secretario general del despacho presidencial. Antes había trabajado como asesor parlamentario en el Congreso de la República, acumulando experiencia en el funcionamiento interno del poder político. En paralelo, desarrolló actividades en el sector privado como gerente general de Alpasor SAC y como abogado independiente. También ejerció la docencia universitaria como profesor de cátedra, combinando gestión, derecho y academia. En el plano pragmático, Jaico centra su discurso en una reforma profunda del sistema de justicia.
propone eliminar la inmunidad parlamentaria, levantar el secreto bancario en casos de corrupción y suprimir la prescripción para estos delitos, junto con una reestructuración integral del Poder Judicial. También plantea reestructurar la Policía Nacional, fortaleciendo la inteligencia y recuperando el control de las cárceles. Impulsar el tren trasandino para conectar la Sierra de Puno a Cajamarca como eje de desarrollo y dinamizar la economía con crédito para las MIPES. Compras estatales a productos locales e industrialización orientada a la exportación. Así, su candidatura se presenta como la de un perfil con formación jurídica, experiencia en el Ejecutivo y el Legislativo y una propuesta centrada en reforma institucional, seguridad e impulso productivo de alcance nacional. Carlos Jaico está con nosotros como está candidato. Muy buenas noches, gracias por estar en tu decisión 2026. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Como hemos repasado en este informe, usted acepta ser secretario general de Palacio de Gobierno cuando Pedro Castillo ya estaba enfrentando cuestionamientos, incluso algunas investigaciones fiscales. En ese contexto, ¿cómo es que usted acepta precisamente ese reto? ¿Qué lo lleva a aceptar? A ver, en ese momento él todavía no enfrentaba ningún tipo de denuncias. Cuestionamientos, Los que enfrentaban denuncias sí eran algunas, por ejemplo, parte de su personal. Y eso fue, digamos, 3 meses después de asumir el poder, 28 de julio, agosto, septiembre, octubre. Yo entré a Palacio de Gobierno en noviembre de 2021. Entonces, la situación fue que, como soy un hombre de Estado, me debo a representar al país. Y ya se sabía, desde ya la segunda vuelta, que el señor Castillo no tenía pues gente de nivel profesionales que pudiesen pues tener una gestión pública sana y sobre todo un desarrollo del país. Entonces, en ese contexto decido aceptar la invitación y es por eso que asumo como secretario general. ¿No le hizo ruido esos cuestionamientos? Formar parte, digamos, de un entorno que usted mismo ha dicho ya estaba siendo investigado. No, o sea, pues digo, parte de su gente. Que no es pero poca cosa, ¿no? Que él no. Evidentemente, mire, este tipo de situaciones suceden, ¿ah? Y hay que ver que en esa época se encontró al secretario general ahí con algo de dinero en su despacho. $20.000 en el baño, exactamente. ¿no? Claro. Pero verán, hay que ver las cosas de esta manera. Él lo que quería era darse un baño de pureza atrayendo precisamente personal calificado, o sea, gente con cierta experiencia y conocimiento que pudiesen pues llevar la barca, porque en ese momento no se podía. Entonces, es en ese contexto que acepto y es precisamente por eso también que 2 meses y medio después yo pongo mi renuncia como secretario general. ¿Considera que este paso por el gobierno le podría generar o le genera costo político en adelante? De ninguna manera, porque eso ha demostrado 2 cosas, básicamente. Primero, que soy un hombre de Estado, el cual solamente le debe lealtad a la patria, no a ningún presidente. Eso es muy importante saberlo. Y segundo, de que tengo una lucha clara contra la corrupción. Entonces, quien llega al gobierno debe tener bastante claro digamos, esta posición, no debe dudar en ningún momento. Y eso es lo que hice y eso es precisamente lo que pienso hacer durante mi gestión del 28 de julio de este año. ¿Qué lo lleva a alejarse? Porque también usted ha formado parte de un partido, el partido del señor César Acuña, que lo lleva a acercarse y luego alejarse de ese partido. Recordamos que el señor Acuña tiene varias investigaciones por tráfico de influencias, lavado de activos. Digamos, es una personalidad política cuestionable, por decirlo menos, ¿no? Por todas las investigaciones que se conocen de él. Exacto. Mire, yo entro a Alianza para el Progreso en el año 2020 para postular como congresista de la República por los peruanos del exterior, precisamente. Pero, pues, no se dio la oportunidad y fue que 2 años después renuncié también a Alianza para el Progreso. ¿Por qué se aleja? ¿Por qué se aleja? Bueno, simplemente que no encontraba en ese partido una vía de desarrollo, digamos, político, tal y como yo planteaba. No fue por diferencias, ni con el partido ni con el líder. Mire, precisamente cuando usted analiza la vida política de alguien en el Perú, es raro que él haya estado en un solo partido. Muchas veces lo que hacemos nosotros, los demócratas, es buscar un lugar donde podamos precisamente expresarnos políticamente y democráticamente, y en este partido para mí no había pues espacio. Correcto. ¿No? Doctor, vamos a ir ahora al minuto que tiene usted para explicarnos qué haría en sus primeros 100 días de gobierno. Así que tiene usted las cámaras. Muy bien.
Los primeros 100 días son muy importantes y en este caso debemos atacar la inseguridad ciudadana. Pero ya no como tema de inseguridad, hay que pasarla a un tema de seguridad nacional. Y para esto necesitamos unir, fusionar en el mando y comando a la Policía Nacional del Perú y a las 3 Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ellos tienen inteligencia, que hasta ahora no se está utilizando y no se está coordinando. Y segundo, también tienen logística, la cual debería venir a apoyar pues, directamente el trabajo de la policía en el terreno. ¿Por qué? Porque hemos perdido espacio. El Estado tiene lugares donde no llega y la criminalidad pues campea. Un segundo elemento es ir directamente a atacar el problema en las cárceles, porque desde ahí se sigue extorsionando y desde ahí los cabecillas siguen funcionando como si no hubiese pasado nada. Entonces hay que ser, digamos, claros en eso, un sistema carceral mucho más severo y sobre todo pues empezar ya a sacar la mudanza, digamos, de estas cárceles de las ciudades hacia lugares donde evidentemente no puedan llegar ningún tipo de... Venció el minuto. Vamos a seguir hablando de Así es. seguridad ciudadana porque también puede desarrollarlo durante este próximo minuto. Muy bien. Exclusivamente el tema de seguridad ciudadana. Perfecto. Entonces, como les decía, es importante hacer ya lo que es una reforma de la policía. Yo le quiero dar un dato. Mire, nosotros hemos perdido mucho en inteligencia policial. En el año 1998, cuando se hizo la fusión de las 3 policías, teníamos 17.500 investigadores, ¿de acuerdo? Para una población de 20 millones de habitantes. Llegamos al 2026 y tenemos una población de 35 millones de habitantes, pero solamente 7.000 investigadores. O sea, la cifra ha decrecido y es por eso que las bandas criminales están pues por todo lado. Entonces hay que triplicar ese número que tenemos actualmente. Nosotros planteamos que en el primer año debemos hacer ingresar 5.000 investigadores a todo lo que es pues la lucha contra el crimen organizado. Y eso es muy importante. Y a la par tenemos que también reformar la policía, porque si bien en el año 98, cuando hizo esta reforma, se unieron las 3 policías, se cometió un grave error. Se eliminó la especialización, que es algo que se necesita. Entonces, primero, Guardia Civil. Correcto. Segundo, Guardia Republicana. Se y venció, tercero, luego ampliamos. Policía Tenemos de todavía Investigación. un bloque de 5 minutos para seguir hablando sobre seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y también políticas públicas en materia de salud. Vamos a hacer una pausa chiquitita, regresamos con más. Volvemos a Tu Decisión 2026 por TV Perú, Radio Nacional y las redes sociales. Carlos Jaico Carranza, candidato presidencial de Perú Moderno, está con nosotros y vamos ahora al bloque ya de 5 minutos sobre temas puntuales. Empezamos con seguridad ciudadana. Usted hablaba de la necesidad de fortalecer la policía, pero no sé si hay que rehacerla o hay que recomponerla. Hay que rehacerla, porque lo que vemos actualmente no brinda ningún tipo de satisfacción. Por ejemplo, tenemos un gran problema que es la corrupción dentro de la policía. ¿Y por qué? Porque los filtros, por ejemplo, que se hacían antiguamente para tener cadetes en la escuela de oficiales, por ejemplo, ya no se hace. Se ha perdido totalmente esa mística, digamos, que tenía la policía de poder, por ejemplo, investigar el círculo cercano y del candidato. Ya no se hace. Entonces hay que recomponerla totalmente. Hablamos de una refundación de la policía. Sí, Ya. Y lo que nosotros planteamos es precisamente esas 3 fuerzas, pero repotenciadas. Guardia Civil para el orden interno, Guardia Republicana, que tanta falta nos hace con este tema de INPE, por ejemplo, las fronteras, que son prácticamente una coladera, y también todo lo que son instituciones, ¿no? Y tercero, la Policía de Investigaciones del Perú, que debe pues repotenciarse, como decíamos, debemos aumentar por lo menos el primer año en 5.000 efectivos más. ¿Esa reorganización estructural que usted está señalando implica también cambio de mandos? Bueno, es lo que se tiene que hacer. Lo que hemos visto actualmente al análisis es de que quienes están a la cabeza muchas veces no cumplen un rol estratégico y sobre todo un rol efectivo. Es más efectismo, es más imagen, es más show que de verdad cosas concretas. Y la población necesita ahora acciones concretas, no más shows, no más gente que esté, por ejemplo, al servicio del gobernante de turno o que trate de alguna manera de limpiarlo de algunas cosas. Eso me parece que ya es historia del pasado y deberíamos terminar con esta reforma, ¿no? ¿Tiene un nombre en mente, por ejemplo, para un ministro o ministra del Interior? Mire, yo pienso que tenemos por ejemplo, al general César Gentile,
que es un general bastante conocido, es el fundador del grupo Terna, por ejemplo, quien tiene amplia experiencia y con quien hemos trabajado los temas de seguridad nacional. Y en ese aspecto, ¿qué propone? ¿Qué propone Gentile y todo el equipo que tiene usted en materia de lucha contra el crimen organizado para justamente reducir estos niveles de inseguridad que enfrenta la población? Precisamente lo que hablábamos en temas de investigación. La criminalidad organizada, por lo mismo que es subterránea, no se combate con guardias en civil o en las calles. Eso es así, por eso es que es absurdo ver, por ejemplo, a militares con armas largas en el Larcomar. Usted hablaba de 5.000 investigadores que se sumarían Sí. al equipo de la policía. Eso no es, digamos, de un día para otro. No, pero hay gente precisamente en la policía que ya son investigadores, pero que han sido desplazados de sus lugares. Hay que saber que muchos de ellos, pese a toda la buena formación que tenían, ahora están, por ejemplo, cuidando el tránsito, cuidando puentes, y ese tipo de aberraciones que de verdad es incomprensible, porque han eliminado algo muy importante en la policía, que es la especialización. Ese es un punto importante que debemos recuperar para darle efectividad a la policía. Claro, pero ellos pasarían, por ejemplo, por una capacitación y luego por una postulación, ¿o cómo es que No, ellos pasarían desde a el esa momento área? en que ya están dentro, ellos ya deben pasar por una especialización. Y aquellos que ya hacían labores de investigación, pues de una vez continuar con el trabajo. Pero sobre todo aquellos que ingresan, formarlos en este tema de investigación, porque eso es lo principal. Todos aquellos que entran a la policía deben ya tener esa dirección en la investigación y formarlos para ese fin. Ahora, pero ¿quiénes, digamos, capacitarían también para poder llegar y dar con digamos... 40% de descuento en mochilas, loncheras y cartucheras Class & Work. Encuentra esto y más en Plaza Bea, plazabea.com.p y desde tu celular en... hacer un trabajo ordenado. Por ejemplo, en algún momento se habló de la posibilidad que quienes formaron parte de grupos de inteligencia puedan sumar su experiencia. Pero claro, nosotros tenemos una experiencia bastante grande. El GEIN, por ejemplo, fue un grupo que venía de la Policía de Investigaciones del Perú. Hay que saberlo, era un grupo que era Policía de Investigaciones del Perú y que hicieron un trabajo magnífico. Tenemos todavía gente que podría formar y que podría apoyar. De ninguna manera. Para nosotros, alguien que defrauda al Estado debe permanecer fuera de él para no volver a defraudar. O sea, hay acá en el Perú una noción que se llama rehabilitación. Sí, está perfecto, pero no para quien haya defraudado al Estado y haya estafado al Estado. No, porque le ha robado el dinero a todos nuestros niños, por ejemplo, en las escuelas, en la salud y en todo lo demás, y no le vamos a permitir que otra vez vuelva y haga lo mismo. Entonces eso es una democracia boba prácticamente. Para nosotros la muerte civil es lo que mejor se aplica a estos casos para que ya no volvamos a tener este tipo de gente. Volviendo al caso de corrupción en cuanto a partidos políticos, se ha desactivado, por ejemplo, las fiscalías que estaban encargadas de casos como Lavallato, entre otros. ¿Usted sería proclive en caso de llegar al Palacio de Gobierno para que el Ministerio Público vuelva a trabajar de esa manera, como se contaba con fiscales especializados o ad hoc en determinados casos? Bueno, digamos que se puede trabajar de esa manera, dependiendo de los casos y la magnitud del caso. Se pueden nombrar pues fiscales ad hoc. Pero lo principal es tener una fiscalía que esté presente, que pueda actuar de manera célere en casos, sean estos de la talla que sean, porque hemos visto que muchos de estos casos pues demoran años y una justicia que tarda es una justicia que no llega. Entonces, para nosotros es importante repotenciar el Poder Judicial, el Ministerio Público y darles las armas necesarias para que puedan luchar contra la corrupción. Ellos, ustedes saben que, y este es un dato que les doy, el Estado, o sea, el Poder Legislativo, Judicial y el Ejecutivo, todos se dan, digamos, su presupuesto, menos el Poder Judicial. El Poder Judicial es el único que tiene que ir cada año a pedir primero al Ejecutivo y luego al Congreso su presupuesto. Pero lo otro cual tema al es final la es alta 60%. provisionalidad que lleva también a la corrupción. Exactamente. Miren, todo este tipo de situaciones se originan, ¿por qué? Porque no hay los controles necesarios dentro de la administración pública. Y lo digo por experiencia. Los niveles, por ejemplo, de integridad son bastante bajos. La Contraloría, para nosotros, cumple un rol, pero no lo cumple a cabalidad. Es como un león sin dientes, si ustedes quieren. ¿Por Bueno, qué? muchos candidatos, por cierto, están proponiendo que más bien se elimine a la Contraloría
y se pueda presentar otro órgano de control. Exacto, pero al mismo tiempo van a caer en lo mismo. O sea, ellos dicen que salgan, pero no dicen en qué. Nosotros planteamos que la llegada de la Contraloría, por ejemplo, no solamente debe terminar en un reporte, debe ir mucho más allá. Por ejemplo, suspender a este funcionario, suspenderlo inmediatamente. Y ustedes no saben el bien que haría suspender, por ejemplo, a un alcalde corrupto que se sabe que está delinquiendo, pero que se mantiene ahí en el cargo. Eso, por ejemplo, le podríamos dar como facultad a la Procuraduría para que permita que esos malos funcionarios puedan ser alejados de la función pública. Candidato Jaico, nos toca ahora el tema de políticas en salud, que es una, digamos, vitales junto con la educación y con la lucha anticorrupción. Y en ese aspecto quería preguntarle, ¿qué proponen ustedes? ¿Salud preventiva? ¿Crecimiento? ¿Nuevos hospitales? ¿Qué cree usted que es la solución? A ver, el primer elemento que vemos nosotros en el tema de la salud es todo lo que es salud preventiva. En nuestro país vemos que la infraestructura, por ejemplo, que es el 99%, está mal, derruida, ¿no? No tenemos ese primer nivel de atención, que es donde ya 80% de las enfermedades se podrían ya pronosticar y por lo menos decir aquí hay un pronóstico que se pueda llevar para que esa enfermedad no empeore, ¿no? Y la persona no termine en los grandes hospitales haciendo colas para citas que nunca llegan. Entonces, lo principal acá es el primer nivel de atención. Un segundo elemento son las medicinas, ¿de acuerdo? El Perú, si ustedes ven, tiene un hospital y al lado unas 10 a 20 farmacias. ¿Por qué? Porque el negocio es bastante grande, es bastante jugoso, en desmedro de la economía de los ciudadanos. Nosotros planteamos que debemos pasar ya a un sistema de genéricos con otros países que lo tienen. India, por ejemplo, tiene genéricos, funcionan bastante bien, lo cual podría, pues, disminuir el precio de los medicamentos y, sobre todo, permitir que el ciudadano pueda curarse en tiempo razonable. ¿Qué hacemos con e-salud? Uno paga por ese servicio, creo que la gente se olvida, o más bien las autoridades se olvidan que uno paga por un servicio que más bien precariza nuestra salud. Exacto, incluso hay dos, con EPS incluso algunos se paga doble, pero el sistema sigue siendo pésimo. Pienso que e-salud debe ser reformado totalmente. No ha logrado hasta ahora tener, pues, digamos, pese a que cobran altos las primas que se pagan, pero al final siguen dando una atención deficiente. Para nosotros una reforma total pasa por e-salud. Es lo primero que podemos hacer. ¿Pero qué tipo de reforma sería? A ver, en primer lugar, e-salud debe, digamos, avanzar hacia lo que es también el primer nivel de atención, que ellos no lo tienen. Han priorizado todo lo que son estos elefantes blancos en infraestructuras enormes, pero que al fin y al cabo no tienen la llegada al paciente. Porque acá, ¿quién es el objetivo principal? El paciente. Ellos no lo están viendo así y hacen que al final el paciente llegue ya en una situación bastante calamitosa en cuanto a su salud. Eso es lo primero. Debemos entonces reformar esa salud para priorizar el primer nivel de atención. Pero el salud sostiene que el número de asegurados ha sobrepasado ya la posibilidad de brindarles una atención adecuada. Sí, pero es una cuestión de digitalización, le voy a decir. A ver, ¿cómo es eso? Porque al fin y al cabo, cuando uno hace, por ejemplo, las colas en e-salud, que yo las he hecho, lo único que ve es que hay no solamente ausencia de capacitación de la gente, sino que un poco de falta de personal. Lo vemos siempre, o sea, las citas, por ejemplo, ¿por qué son tan lejanas? Porque no hay el personal para poder atender a los pacientes. En eso e-salud está fallando, pese a los millones que tiene, no está logrando atraer, pues, profesionales de la medicina que puedan atender en tiempo necesario a los pacientes. Claro, pero ¿cómo se resuelve eso, no? Porque entendemos que usted está planteando una reforma, pero ¿qué implicaría esa reforma para que yo, que soy un asegurado, deje de esperar 3 meses o me muera en el camino y que más bien si yo saco una cita hoy me atiendan pasado mañana o mañana si es posible? Bien, como le decía, es una cuestión de atracción de talento. No estamos haciendo en e-salud una atracción de talento necesaria y el nivel de médicos que hay sigue siendo inferior a la demanda que hay y cada vez creciente. O hacen turnos en clínicas privadas también. Pues claro, entonces he ahí el problema, que no estamos atacando, digamos, esta situación desde el punto de vista del personal médico que debamos tener. Y no lo hay. Yo lo sé por experiencia, he estado en algunos hospitales, he visto de qué manera los médicos no hay.
y sobre todo cuando se trata de especialidades, mucho menos. Entonces ahí hay una cuestión de atracción de talento médico que debemos llevar Y adelante. en cuanto a infraestructura, ¿no se necesitan más hospitales también de Mire, salud? yo pienso que una vez más no debemos ir hacia las grandes estructuras. Debemos priorizar todo lo que es el primer nivel de atención, que es ahí donde podemos ya detectar 80% de las enfermedades que se conocen, por ejemplo, el cáncer de mama, que es muy común en las mujeres en nuestro país y que las señoras llegan ya en un estado bastante complicado a estas grandes estructuras que al final no les dan la atención debida. Bien, vamos a hacer una pausa y al retorno seguiremos conversando con Carlos Jaico, candidato presidencial de Perú Moderno, por otros dos aspectos fundamentales. Regresamos en Tu Decisión 2026. Lo digo porque no se ve esto de manera cercana con respecto a la educación secundaria y eso es bastante grave. Los gobernantes no han visto que estamos perdiendo energía con nuestros jóvenes que no terminan la escuela secundaria o que la terminan pero no tienen absolutamente nada que hacer. Entonces, ese es un problema que debemos atacar directamente, ¿no?, para los alumnos. Luego, con respecto a nuestros profesores, tenemos más de 400.000 profesores a lo largo y ancho del país. Para ellos, nosotros planteamos los centros regionales de pedagogía. ¿Y qué significa esto? De que todo aquel que quiere ingresar al sistema educativo nacional debe llegar ya con una licenciatura en historia, geografía, física, química, filosofía, derecho. Y con eso entrar al Centro Regional de Pedagogía, donde va a aprender dos cosas. Lo primero es la pedagogía, que es la manera de transmitir el conocimiento, y lo segundo, el curso que va a enseñar. Una vez terminados esos 2 años, sale con su diploma de maestro de la educación secundaria en el Perú y con un básico de 4.500 soles. Eso es lo que planteamos y eso es la mejor medida. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar, elevar el nivel de los profesores y de los alumnos. Ahí tendría que trabajar mucho con el Congreso y despolitizar ese tema, porque este último Congreso que está terminando el 28 de julio, lo que ha hecho es que se den muchas normas que permiten que profesores no ingresen por la ventana. No ingresen por la puerta, sino por la ventana. Totalmente. Y ese es un grave error, porque al final a quienes estamos haciendo daño es a nuestros jóvenes, a nuestra juventud. Los estamos dejando sin esa educación necesaria para que ellos puedan, pues, poder desenvolverse en la vida. Y lo hemos visto en la nueva escuela peruana que planteamos y hemos hecho el proyecto piloto, lo hemos hecho ya en distintas regiones y ha funcionado. Usted se va a ganar un lío con el SUTEP y con otros gremios de magisterio. Conversaremos, conozco a los líderes del SUTEP y sé que ellos entenderán que esto es por el bien del Perú y por el bien de la educación nacional. Candidato, tenemos que hablar de las infancias, en materia de políticas públicas. Es conocido, todos los candidatos están hablando de las cifras de anemia, más del 40% en menores de 3 años. Y también hemos hablado en esta mesa y hemos planteado el tema de la violencia sexual, las violaciones sexuales contra niños y niñas y adolescentes, que superan los miles y miles al año en nuestro país. Aparentemente, este es un tema tabú para muchos candidatos, no lo quieren tocar. Me gustaría escuchar qué planteamientos tienen ustedes al respecto. Bien, nosotros partimos de un hecho que es real y que es el alejamiento de las municipalidades, por ejemplo, de todo lo que es la vida de sus ciudadanos en ese distrito, por ejemplo. Y lo vemos, hay un alejamiento total cuando son las municipalidades quienes deben tener el control de nuestros niños. Saber exactamente, por ejemplo, en qué hogares están, de qué manera están, por ejemplo, desenvolviéndose en el colegio, si están yendo al colegio, tener ya una estadística para saber cuántos niños van a poder entrar al colegio y la infraestructura que se necesita, pero eso ha sido totalmente abandonado. Nosotros pensamos que ahí es donde empieza la verdadera protección, no como estamos pensando, por ejemplo, con un Ministerio de Inclusión Social, que de verdad hasta ahora no le veo la utilidad, porque lo que hemos visto, y en cuanto a lo que conocemos como Jaliwarma o Asimicuna, por ejemplo, ha sido únicamente una manera de tener más corrupción. Entonces, para nosotros es, digamos, la llegada directa de la municipalidad con el trabajo en el terreno de los hogares peruanos. Eso es importante. Eso en cuanto a programas sociales, entiendo. Sí. ¿Por qué? Porque es ahí donde uno puede saber exactamente cómo están viviendo estos niños. Nosotros ya atacamos el problema en el punto de la denuncia y muchas veces ni se denuncian estos casos. Eso es lo más grave. Tenemos que atacar el problema a la raíz. Y la primera intervención del Estado es la protección.
ahí donde ellos viven. Entonces, ¿qué hacemos con los programas sociales que llevan alimentación a unos 4 millones de escolares? Bueno, se debe continuar, se debe continuar. Pero ¿el trabajo con municipios sería a través de municipios o a través del ministerio? Mire, los municipios tienen esa responsabilidad. Lo que pasa es que no lo quieren admitir. Eso forma parte de sus competencias. Pero ellos manejan el vaso de leche actualmente. Pero no lo están haciendo de manera, digamos, efectiva. Y lo vemos porque los niveles de anemia, miren en dónde están. Entonces, no están haciendo ese trabajo de control necesario en la realidad con sus ciudadanos para que precisamente estos niveles puedan bajar. Y de eso se está ocupando un ministerio que no llega a lo largo y ancho del país. No va a lograr llegar de ninguna manera. ¿Usted y no lo están haciendo. ¿Usted desactivaría el MIDIS? Por ejemplo, o lo uniríamos a lo que llamamos el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que educación y alimentación van de la mano. En el Perú los hemos totalmente divorciado, cuando eso es parte integrante. En el programa que tenemos nosotros de la nueva escuela peruana, la alimentación va ligada a la educación y lo hemos probado. Proteínas, vitaminas en la mañana, un buen desayuno para que ellos puedan durante la fase primera, que es, por ejemplo, la mañana, con matemáticas, química o física, puedan resistir, puedan comprender exactamente lo que están aprendiendo. Claro, pero los programas sociales se crean precisamente para atender esas deficiencias nutricionales, pero no ha funcionado. Entonces No. hay algo que se tiene que cambiar ahí, porque si seguimos hablando de esos programas sociales, vamos a seguir en ese círculo vicioso con estas mismas cifras. Lo que estamos planteando precisamente es que estos programas sociales ya pasen a ser parte del Ministerio de Educación, porque hay que unir educación con alimentación, pero darles esa responsabilidad a las municipalidades del país. Es ahí donde empieza el control primero y la primera protección de la infancia. ¿Cómo evitamos que ese dinero que va a ser trasladado y esas compras que se tienen que realizar los municipios tengan un control? Bueno, precisamente, ¿sabe? Ese es el gran problema de nuestro país. Toda buena medida siempre encontrará Cada vez que se ha alguien entregado dinero, que quiera... decirlo coloquialmente, de manera pitufeo, se ha perdido ese dinero. Cuando no hay un órgano que lo controla, se pierde. Lamentablemente se pierde ese dinero. Ahí usted toca un tema de órganos de control. Y es verdad, en nuestro país son bastante débiles. Por eso es que debemos tener un Estado fuerte, un Estado que de verdad funcione en lo que es el control del dinero del Estado y de todos los peruanos. Y en este caso, cuando se trata de niños, con mucha mayor razón y con mucha más fuerza. ¿La fiscalización de los padres de familia sería importante allí? Claro. Precisamente el problema acá, y es por eso que tenemos, por ejemplo, el caso de la deserción en un estudio que hemos hecho, tiene que ver con hogares disfuncionales, por ejemplo, donde prácticamente nadie se ocupa del niño. El niño no toma desayuno, no almuerza, no cena, está abandonado prácticamente y las autoridades no lo ven. Los padres ausentes, divorciados y muchos de ellos con problemas. Entonces es ahí donde la supervisión cercana, el control cercano, tiene que llegar del Estado, pero también de la mano de las municipalidades. Bueno, las cifras señalan que los niños ausentes, en cuanto al control de los padres, como usted ha llamado, más bien tiene que ver con el hecho de que o la madre es una madre soltera que trabaja todo el día y que lamentablemente no puede estar presente, o que ambos padres trabajan. Sí. Pues también es estigmatizar, permítame decírselo, decir que porque son hijos de padres divorciados es que estos niños pueden tener menos control. No. Hay otras realidades en nuestro país Claro, que a lo llevan que a me eso. refiero es de que la realidad, sea cual sea la base del problema, al final la consecuencia es que estos niños no van a tener ningún tipo de apoyo. Y es ahí donde el Estado debe llegar, no después, cuando ya el mal está hecho. Vamos a una pausa y volvemos para tocar los dos últimos puntos que están relacionados justamente a promoción de la cultura y a también políticas migratorias. Vamos a hacer una pausa muy cortita, regresamos con más. Tu decisión 2026 por TV Perú, Radio Nacional, las redes sociales. Carlos Jaico es candidato presidencial de Perú Moderno y estamos ya en el último bloque para hablar sobre políticas en materia cultural, que es un aspecto importante. ¿Por dónde o qué aspecto van a priorizar ustedes en un eventual gobierno? Bien, la cultura tiene que estar asociada al turismo y eso es lo importante, porque nuestro país ha abandonado prácticamente este sector, sabiendo que nosotros somos un país agrícola, minero y turístico, que es un motor de la economía importante. Lo hemos abandonado, tan es así que el presupuesto es un 0.4% del Producto Bruto Interno, o sea, prácticamente nada.
Entonces ahí vemos que no se le da pues la importancia de vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Potenciar precisamente ese sector. ¿A través de qué? A través de lo que tenemos nosotros como riqueza. No solamente tenemos Machu Picchu, Nazca, Chan Chan, Cuela, no, tenemos mucho más. Lo que pasa es que no le hemos dado la importancia de vida y sobre todo los medios para hacerlo. Y nada más por tocar un punto, mire, hace poco nos dejó Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa escribió en el año 69 una obra hermosa, Conversación en la Catedral. Cualquiera pensaría que era una catedral, ¿no? Católica, no. La catedral era un bar que estaba acá en la avenida Alfonso Ugarte, 206, que luego fue un garaje. ¿Por qué nosotros no tenemos la idea, por ejemplo, de restaurar ese lugar y hacer un lugar turístico? Ven ustedes que con poco podemos hacer mucho. Y para un ejemplo, vayan ustedes a Verona, por ejemplo, en Italia. Verona es la ciudad de Romeo y Julieta, pero Romeo y Julieta nunca existieron, porque Shakespeare nunca salió de Inglaterra, escribió la obra. Pero nada más de eso, los veroneses que han hecho, han tomado ese elemento de una obra de Shakespeare y han hecho un negocio fantástico que hasta ahora funciona. Entonces, tomemos esos ejemplos, seamos orgullosos de las riquezas que tenemos y sobre todo démosle el valor turístico que necesitan, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los peruanos podamos conocer el Perú? Porque es una de las actividades más caras para nosotros. Bueno, mire, no hemos acercado la cultura al Perú y ustedes verán, creo que es una vez al mes, por ejemplo, que uno va al museo de manera gratuita. Ya, ¿por qué? Porque no tenemos ni siquiera la idea de las grandes riquezas que tenemos en términos culturales, ¿ah? No hablo únicamente de temas de vestigios arqueológicos, hablo de todo lo que es arte contemporáneo, por ejemplo, danzas. Vaya usted a Puno, la Candelaria, más de 200 danzas tenemos y hasta ahora no le hemos dado la importancia de vida. Entonces ahí... Pero es carísimo, por ejemplo, viajar para la fiesta de la Candelaria. Se lo digo porque ese es un gran problema, que para los peruanos sea un lujo conocer el Perú. Que el peruano elija salir al extranjero, porque un paquete le cuesta mucho más barato que visitar su propio país. Bueno, deberían haber incentivos más bien que promuevan que el peruano pueda conocerlo. Exacto. Y eso es lo que pasa con un país en el cual ni siquiera eso se potencia. La llegada ya, por ejemplo, a Puno pues implica todo un gasto, todo un presupuesto, más aún si es toda una familia. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que hay es que como Estado debemos potenciar todo lo que es riqueza cultural en nuestro país a través de las medidas públicas que debemos impulsar. Y no solamente con un 0.4% del Producto Bruto Interno. Muy bien, candidato, nuestro programa es interactivo, Así que nosotros también invitamos al público a que haga algunas consultas ciudadanas, como esta. Soy Cristian Segarra, vivo en San Martín de Porres. Me gustaría saber qué medidas se aplicaría con los extranjeros que cometen delitos en el país y cómo evitaría que la migración irregular siga creciendo sin control. Adelante. Bueno, las medidas de expulsión ya existen, ¿eh? La Superintendencia Nacional de Migraciones ya las tiene. Yo veo que no se aplican, pero en nuestro plan de gobierno para nosotros es importante ir hacia atrás. ¿Qué significa eso? Un control más efectivo de todos aquellos que vengan al Perú. ¿Por qué? Porque lo que se ve es de que a nadie se le pregunta qué es lo que van a hacer en el Perú. Y ese es un gran problema, ¿de acuerdo? Todo el mundo entra y hace lo que se le da la gana, con incivilidades y todo eso, y nadie puede decirles nada. ¿Por qué? Porque hay otro elemento. Hay, por ejemplo, la ley del refugiado, que también permite este tipo de situaciones. Todos aquellos que pues van a estar dentro de ese marco se sienten pues totalmente protegidos y es ahí donde comienzan a cometer delitos. Nuestro planteamiento es claro: todo aquel que no contribuye positivamente ni a la economía ni a la sociedad peruana debe salir del país. Eso es ni ociosos ni vagos en el Perú. Una política bastante estricta y restrictiva, sobre todo, que permita la migración positiva, no la negativa. ¿Lo retiramos a través de un, digamos, corredor humanitario? Bueno, normalmente existen los medios de poder repatriarlos, ¿no? Y eso pienso que se debe hacer de manera mucho más frecuente. No lo estamos haciendo y yo veo que de verdad de vez en cuando se hacen 20 o 30, pero aquí hay mucha más gente que no está
aceptando la hospitalidad peruana y se permiten todo tipo de incivilidades que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de nuestros compatriotas. ¿Se va a endurecer entonces la permanencia de migrantes en nuestro país? Pues sí, se tiene que hacer. Aquel que trabaja, aquel que viene a pues integrarse digamos, en el circuito económico peruano y acepta la hospitalidad peruana, pues se queda. Aquel que no debe ser inmediatamente reconducido. Y se lo digo porque es la única manera de tener en nuestro país una migración positiva. De otra manera no hay. ¿Cada cuánto se va a actualizar ese permiso de residencia, por ejemplo? Por ejemplo, mire, se debe ver cada año. Cada año, nosotros planteamos que cada año se debe reevaluar si la persona ha cumplido con lo que dijo que iba a venir a hacer y si de verdad tiene las condiciones de continuar. Si no las tiene, inmediatamente ese permiso debe ser pues eliminado y pues invitar a esa persona a partir. ¿Y si trabaja en el sector informal, como más de casi el 80% Pero mire, de los peruanos? ese no es un problema, le diré, ese no es un problema. Desde el momento en que esta persona pues trabaja y puede, digamos, probar que está trabajando de manera lícita, sea informal o no, acá... O sea, no es por un registro de SUNAT. No. Es únicamente el hecho de que no cometa delitos y sobre todo no cometa incivilidades. Acá al Perú se le respeta y eso es lo que primero tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo desarrollamos nuestras fronteras también como polo de desarrollo? Mire, el Estado peruano ha abandonado nuestras fronteras y le digo por haber recorrido gran parte del país viendo de qué manera no llega el Estado. Vayan ustedes acá, por ejemplo, por Madre de Dios, Amazuco, frontera con Brasil, es tierra de nadie. Y ese es un gran problema. La puerta de entrada a nuestro país totalmente abandonada. Y es por eso que entra gente de malvivir. Debemos entonces reforzar nuestras fronteras. Debemos trabajar con una policía, que hemos dicho, Guardia Republicana, para nuestras fronteras. Pero en el punto de vista comercial, por ejemplo, la Sofratagna, ¿qué haría usted? Porque allí, por ejemplo, se empezó con mucha expectativa, pero esto se ha ido diluyendo y ahora los comerciantes lo que piden es más apoyo y la posibilidad incluso de recibir inversión extranjera, que la Constitución lo prohíbe, a 50 kilómetros adentro. Bueno, mire, lo que debemos hacer ahí es precisamente repotenciar las actividades industriales. Lo que pasa es de que en estas zonas prácticamente el Estado ha abandonado totalmente. No llega de ninguna manera y eso es grave. Nosotros debemos hacer de nuestras fronteras el lugar de entrada a nuestro país, el mejor lugar. Santa Rosa, por ejemplo, vayan a ver cómo los colombianos están entrando. ¿Pero por qué? Porque no hay nadie simplemente que pueda ahí ejercer autoridad. El Perú entonces debe restablecer autoridad en sus fronteras y de manera concreta y real. ¿De qué manera? ¿De qué manera es esa manera concreta? Mire, presencia policial, militar y sobre todo con lo que llamamos fronteras vivas. Y eso es algo que ya se ha abandonado de hace mucho tiempo. Tenemos la posibilidad de darles, por ejemplo, a los de Santa Rosa que están ahí, que sufren todo tipo de dificultades para estar ahí, porque no tienen, por ejemplo, colegios, no tienen agua potable, y los dejamos ahí defendiéndonos de una posible invasión colombiana. Pero, sin embargo, somos indolentes, el Estado es indolente frente a eso, debemos entonces cambiar esa manera de ver las fronteras y hacerlas más vivas. Tenemos los últimos 30 segundos para que usted se dirija a través de la pantalla de TV Perú a la población. Hermanos y hermanas del Perú, soy Carlos Jaico, de Perú Moderno, y me presento a la Presidencia de la República. Quiero decirles que cuento con 3 elementos importantes, tanto como mi plancha presidencial, para poder gobernar el país. En primer lugar, soy un profesional capacitado y con toda la experiencia nacional e internacional para llevar adelante al país. Segundo, contamos con un equipo importante de profesionales que pueden de verdad fortalecer la gestión pública peruana y sobre todo dar la satisfacción a todos ustedes. Tercer elemento importante, tener la visión de país, esa visión que permite pues que el país salga adelante. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias a ustedes. Candidato. Buenas noches. El lunes vamos a tener al candidato Álvaro Paz de la Barra del partido político Fe en el Perú. Así que los esperamos a las 9 de la noche. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Que tenga un buenísimo fin de semana. Hasta el lunes. Chao.